Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos nuevamente en esta cita de algunos jueves para tratar de conocer nuestra misa tridentina, nuestra misa tradicional, nuestra misa del Vetus Ordo, o también conocida como la misa en latín, aunque no todas las misas que se celebran en latín son la misa tradicional. Algunas misas del Novus Ordo o la misa nueva también se pueden celebrar en latín. Entonces, para dar comienzo a nuestra cita de hoy, pues entonces nos ponemos en manos del Espíritu Santo. In nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. In nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amén. Bueno, entonces en el capítulo anterior, en el episodio anterior, para dar un repaso y retomarlo donde lo dejamos, habíamos hablado de lo que sucedía en la sacristía, primero que todo. Nos recordaba también, recordábamos que la sacristía nos invita a pensar como el vientre de la Santísima Virgen María, y por eso en un momento dado el sacerdote sale de allí, es decir, el sacerdote representando a Cristo sale del vientre de la Santísima Virgen María para dirigirse a la Sagrada Eucaristía, en compañía pues de sus acólitos, o en el caso tal también podría ser en compañía del diácono y el subdiácono, o en algunas ocasiones pues sencillamente solo cuando en ocasiones sucede así, está solamente el sacerdote para celebrar la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. Bueno, pues entonces decíamos que el sacerdote se dirigía al altar y pasaba primero por las gradas bajas y lo que se conoce allí como las oraciones al pie del altar, es decir, no son las oraciones previas a acercarse al altar. Decíamos que empezaba con el introibo al altar de Deus, pues edifica juventud mea. Luego pasaba también posteriormente, pues por entre otras oraciones, pues el Salmo 42, que es el Judicame Deus, y también pasaba pues por el Confitur, si había el Confitur propio del sacerdote, y también si había pues el del acólito o el de los diáconos y subdiáconos, en el caso tal, el segundo Confitur de la misa, y después de las oraciones finalmente pues se dirigía al altar, caminando, dando inicio a una oración que se llama como el Laufera Nobis. El Laufera Nobis se sincroniza más o menos para que el sacerdote pueda llegar, una vez terminándolo, llegue justo al pie del altar y ponga las puntas de sus dedos sobre el altar y empiece la oración que conocemos como el Oramos te Domine, es decir, cuando empieza a invocar o a darle honor a esas reliquias que se encuentran depositadas encima del altar, es decir, en la piedra ara o en el ara del altar, por los méritos de los santos, ¿no? Dice que se ofrecemos por los méritos de los santos, invoca a los santos, las reliquias que están allí, y se inclina y da el primer beso que va a tener ocasión durante la misa. No va a ser el único beso, van a haber varios besos a partir de ese momento, pero ese primer beso, aunque sea pues honrando las reliquias que se encuentran allí, es un beso que nos recuerda que ahí entre el sacerdote y ese Cristo que está representado por el altar hay una amistad, hay una intimidad y hay un establecimiento de paz. Ese primer beso también nos recuerda, o los besos que se suceden nos recuerda el cantar de los cantares, que dice algo así como que me bese con el beso de su boca, ¿no? Es ese beso que también emula o nos recuerda el santo matrimonio que hay entre Cristo y la humanidad, y esa, es decir, entre la humanidad y esa divinidad de Cristo encarnado en el Hijo, en el Dios encarnado en el Hijo, ¿no?
pero también nos recuerda que es un Cristo glorioso y que es victorioso y que regresa a su Padre en la ascensión. Ese simbolismo es paralelo al del matrimonio entre Cristo y la Iglesia Católica. Es entre el prometido, entre el novio divino y la novia, su prometida, ¿no? La Iglesia. Y nos recuerda también el profeta Isaías, ¿no? Dice en el capítulo 61, dice: me vistió con vestiduras de salvación y me cubrió con el manto de justicia, como a un novio ataviado con corona y como una novia ataviada con sus joyas. Es decir, que se está dando ese preámbulo a ese matrimonio que va a suceder entre Cristo y toda la Iglesia Católica, y en ese momento la Iglesia ya lo anticipa por medio de la celebración de la Santa Misa. Cada misa se celebra esa unión entre Cristo y la Iglesia, y por eso el sacerdote besa varias veces el altar representando esa Iglesia y representada en el pueblo que está allí presente en esa misa, y es el novio, que es el novio divino. Todo esto pues es grandioso, como la liturgia nos recuerda tantas cosas que el Señor nos ha dicho y nos ha prometido por medio de las Escrituras. Bueno, entonces vamos una vez que ya ha besado el altar y termina la oración honrando a las reliquias que se encuentran en el altar, entonces da comienzo a la incensación del altar. Cuando es una misa, estamos hablando en este momento de una misa alta, una misa solemne, en donde va a haber incensación. No siempre no lo hay. Cuando no lo hay, pues el sacerdote sencillamente da comienzo al introito. Pero vamos, antes de esto, como repito, en este caso estamos asumiendo que hay una misa alta, una misa solemne, y vamos a incensar el altar. Entonces se le presentan el incienso al sacerdote, y el sacerdote pues sencillamente recordamos por medio de esa incensación que el incienso en el Antiguo Testamento era una oración de sacrificio, ¿no? El incienso significa oración de sacrificio en la antigüedad, y por eso nosotros en la Iglesia Católica lo retomamos y lo continuamos. Muchas cosas del Antiguo Testamento, de la antigüedad, de la tradición, se retoman por parte de la Iglesia Católica, porque la simbología y lo que nos ha contado en la Sagrada Escritura y lo que nos ha dicho o lo que nos ha revelado el Señor del cielo, pues lo tratamos de continuar y perpetuar por medio de símbolos físicos, que es lo que realmente se trata toda la liturgia. La liturgia son símbolos físicos, acciones físicas que nos introducen a algo más allá de lo material, algo más allá de lo natural, sino que es sobrenatural. También es un rito de purificación. El incienso es símbolo de purificación. Y también es un dulce olor de la oración, de esa oración que nosotros, los que participamos en la misa, le entregamos al Dios Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. También el incienso es defensa contra los ataques del maligno, contra los ataques del demonio, contra los ataques del diablo. Y en ese momento pues estamos también recordando eso, que el incienso es purificación de todo lo malvado, de todo lo malo que es el demonio. Por eso incluso en otras ocasiones el incienso se utiliza. Por ejemplo, se me ocurre en ese momento cuando vamos a las casas o vamos a hacer una oración de liberación, después de varias oraciones, después también del asperge de agua bendita, agua exorcizada, también utilizamos el incienso para ahuyentar los ataques del diablo. Y entonces por eso también es parte de los rituales de purificación del mal. El incienso también eleva el sacrificio de Cristo como una oración al Padre, como una oración perfecta, que es la única que acepta el Padre. Es decir, Cristo es la oración perfecta, y todo lo que se prepara en la misa es para que Cristo lo lleve a nuestro Padre del cielo. Es decir, nosotros en la humanidad no podíamos entregar absolutamente nada, y es el sacrificio de Cristo, y nosotros ya empezamos a presentar todo para darle ese culmen de ese sacrificio que presentaremos en unos minutos o minutos más tarde, cuando se presente nuestro Señor Jesucristo
en la hostia ya consagrada, en el vino ya consagrado, ¿no? Y entonces esto es tu preparación, que suba como una oración aceptada por Dios Padre. Y por eso cuando el sacerdote bendice el incienso, invoca a San Miguel, dice: San Miguel, arcángel que estás a la diestra de los altares, de los inciensos y de los escogidos por Dios, lleve esta oración y que el Padre del cielo la reciba, que se digne recibirla en olor de suavidad, ¿sí? Todo esto está involucrado con el incienso, ¿no? Entonces es elevar ese Cristo al cielo, oración perfecta para el Padre. El único que puede presentar una oración perfecta al Padre es Jesucristo, y lo hace de manera sublime con su propio sacrificio. Ese incienso también lo vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando los magos, conocidos como los Reyes Magos, ofrecen también al niño Jesús, reconocen, honran al niño Jesús, honran la divinidad de ese niño o de este Dios hecho niño. Los Reyes Magos van allá y le adoran y le presentan incienso y le reconocen como Dios, y por eso se lo ofrecen. Honran también al Padre. Como honran al Padre, pues también honrando a ese niño en los brazos de la Santísima Madre, que es escogida por el Padre, ¿no? Por eso los reyes le llevan ese incienso. Es ese plan perfecto del Padre que escoge a una madre perfecta, una madre completamente humana, pero perfectamente libre de todo pecado, y que está sosteniendo a ese hijo en sus brazos, y que ya empieza desde el momento, no solamente ahí en el momento en que ya nació, sino que en el momento de la propia concepción de nuestro Señor Jesucristo, ya empieza a darse el sacrificio de su Santísimo Hijo, y que Él va a aceptar. Y por eso los Reyes Magos le ofrecen al niño y a su madre esa honra, que a la final es honra al Dios del cielo. Ese sacrificio que comienza desde el momento en que fue concebido el Santísimo Niño Jesús. En el Apocalipsis también vemos en el capítulo 8, en el capítulo 8, versículos 3 y 4, dice que el ángel se acerca al altar y ofrece el incienso con las oraciones de los santos. Por eso invocamos en la misa también, cuando bendecimos el incienso, y en cualquier ocasión que bendecimos el incienso, decimos la oración que ya acabo de decir: San Miguel, que estás a la diestra de los altares, de los inciensos y de los escogidos por Dios, lleve este incienso, estas oraciones, y el Padre los reciba en olor de suavidad. Es la oración de todos los santos. Estamos invocando a todos los santos también en esa oración. Y el Salmo 140 nos dice algo así como que mi oración se dirija como incienso delante de ti, y alzar mis manos como sacrificio vespertino. Bueno, pues entonces ahora, a partir de este momento, veremos la acción del rito como tal. Vamos a ver de una manera más didáctica, para que miremos cómo se inciensa el altar, ¿no? Va a empezar con la cruz. Cuando el Papa Benedicto hizo su motu propio, nos mandó que en los altares nuevos del Novus Ordo pusiéramos una cruz. Claro, como ya no estábamos mirando hacia el sagrario, sino que ya no estábamos mirando tampoco a la cruz, sino que entonces sencillamente al pueblo ordenó que hubiera una cruz en el centro, dando espaldas al pueblo, porque el sacerdote tiene que mirar la cruz siempre durante toda la misa. Entonces ese es el caso de la misa antigua, y por eso este altar es de misa antigua, por eso está la cruz, y por eso se empieza a incensar la cruz, la que está en el centro del altar, ¿no? Entonces se empieza incensando 3 veces a la cruz. Hace una venia si no hay, en este caso pues porque no hay sagrario, entonces, pero si hubiera sagrario y con el Santísimo allí dentro, pues obviamente habría una genuflexión. Y continúa por el lado derecho del altar, porque allí se encuentran las reliquias, aparte de las reliquias de las que están sobre el altar en la piedra. Normalmente los templos tienen reliquias al lado y lado de la cruz, es decir, montadas allí que se pueden ver. Entonces empezaría por las reliquias del lado derecho, es decir,
del lado derecho de la cruz, o sea, del lado izquierdo del altar. Por eso, luego incensaría posteriormente las reliquias del lado derecho del altar, es decir, de la izquierda de la cruz. Esas reliquias, estamos recordando pues que las reliquias a veces son bastante grandes y a veces son numerosas, a veces no las tienen todas allí porque no caben, a izquierda y a derecha. Por eso siempre se empieza por la derecha de la cruz, porque tienen más dignidad. Una vez que se ha incensado las reliquias de izquierda y las derechas de derecha, entonces agarra o arranca por incensar la ménsula. La ménsula es la mesa del altar por el lado derecho del altar, ¿sí? Y entonces empezamos con una cosa que se llama la numeración del 22, ¿no? Entonces son 22 puntos. Empezamos con 3 sobre la ménsula derecha, la parte derecha de la ménsula, ¿sí? Estamos recordando pues que en el altar no debería haber ni el alcáliz ni el misal, porque es una misa alta. Entonces, pero pues por cuestiones que están ahí, porque recientemente celebramos la misa de difuntos, entonces están ahí puestos, pero no deberían estarlo porque está empezando apenas la misa. En la misa alta no deberían estar ni el misal, que en este caso es negro, ni el cáliz que está cubierto de negro. Estamos recordando a los difuntos. Entonces empezaríamos por 3 incensaciones, ¿sí? Por el lado derecho del altar. 1, 2, 3, ¿no? Y luego 2 por abajo, 1, 2, es el 4 número 4 y 5. Luego por la parte alta del altar o por las gradas o por la parte de las velas, ¿no? ¿Sí? Estamos explicando lo de las gradas, esas escalas que hay ahí dentro, encima del altar donde se ponen diferentes velas, se llaman gradas. Entonces empezamos 1, 2, 3, repetimos, 4, 5 y ahora la parte alta. Entonces la parte alta de las gradas o de las velas, 6, 7, 8. Llegamos al centro, hacemos venia o genuflexión si hay santísimo y continuamos. Entonces 9, 10, 11. Bajamos al altar por la parte del lado del altar. 12 y 13. Continuamos sobre la ménsula otra vez. 14, 15 y 16. Bajamos al frente del altar por el lado izquierdo. 17, 18, 19. Genuflexión o venia. 20, 21 y 22. Se entrega el incensario al que le esté sirviendo, si es un diácono, si es una colita. Esa es la manera básica de incensar. Entonces repetimos, son 22 puntos, 3 sobre la ménsula, 2 al lado derecho del altar, 3 por encima de las velas, genuflexión o venia, 3 por encima de las otras velas, 2 al costado izquierdo del altar, 3 sobre la ménsula, la parte izquierda de la ménsula, y 3 abajo del altar, por el lado izquierdo, genuflexión o venia, y otras 3 al frente bajo del altar, por la derecha. Entonces esa es la manera como incensamos. Y ahora vamos a continuar pues con otra parte. En otras palabras, una nube de incienso tiene que cubrir el altar y proclamar el sacrificio que se va a efectuar sobre ese altar. La incensación se hace normalmente primero a la derecha, es decir, a la derecha del altar, pero a la izquierda de la cruz. De la misma manera que se encienden las velas. Cuando nosotros encendemos las velas, así ponéis atención un poquito, cuando llegamos un poco temprano a la iglesia, están preparando todo y vemos a los monaguillos, a uno de los monaguillos que empieza a encender las velas, siempre lo empieza a encender mirando hacia el frente de derecha hacia izquierda, es decir, empieza por las velas de la izquierda de la cruz, ¿sí? De la misma manera se hace la incensación, se empieza por la incensación en la parte derecha del altar, es decir, a la izquierda de la cruz, indicando que por ese lado hay menos dignidad, porque hay más dignidad por la derecha de la cruz. Hay menos dignidad por la izquierda de la cruz, hay más dignidad por la derecha de la cruz. Y esto
tal vez tiene, según algunos pues liturgistas, y dice que tiene que ver con el rito de procesión, porque los acólitos que tenían más dignidad, es decir, que estaban más avanzados o llevaban más tiempo de acolitado, pues se hacían obviamente a la derecha de la cruz. Y al contrario, los acólitos que tenían menos experiencia, que eran menos avanzados o que tenían menos tiempo, a lo mejor podían tener las mismas ya cualidades, si llevaban bastante tiempo podían tener las mismas cualidades en cuanto a servicio, pero de pronto tenían menos tiempo, ¿no?, de llevar de acólitos, ¿no? Entonces digamos que como por una jerarquía se hacían los más antiguos a la derecha de la cruz y los más nuevos a la izquierda de la cruz. Todo esto indicaba que la liturgia es una procesión simbólica, incluso cuando el clero y los fieles están ahí ya frente al altar, quietos, detenidos ahí frente, se está simbolizando una procesión. Es una procesión simbólica. Incluso cuando el clero y los fieles están ahí, como digo, ahí atrás, frente al altar, ¿no? Entonces, tanto el edificio, el templo y el pueblo reunidos en oración nos recuerdan una procesión jerárquica, organizada, orientada hacia Cristo. Esa procesión es como cuando las vírgenes avanzan hacia el esposo y que en pocos momentos ese esposo va a aparecer cuando se esté dando el sacrificio de la Santa Misa. Están esperando todo el pueblo, todo el clero, todos los acólitos con ansia ver a ese esposo que va a aparecer. Y pronto ese esposo también simbólicamente aparecerá en los cielos para el juicio. Bueno, entonces, queridos hermanos, dejamos aquí en este punto de inflexión de que nosotros como iglesia estamos aproximándonos en la misa a ese esposo anhelado, a ese esposo prometido y también a ese juicio. Espero que pensemos mucho en eso, ¿no? Acordémonos que el Señor nos dijo que muchos serían los llamados, pocos los escogidos. Entonces, para entrar en esa procesión final, verdadera, cuando nos llamen a juicio, en ese regresar del Señor que prometió a su novia venir y casarse con ella, pues ahí estamos dando ese preámbulo con esta insensación. Vamos a dejar por eso por ahora por ahí, para digerir de a pocos pues todo lo que simboliza la misa, ¿no?, como tal, toda la liturgia que acompaña a la misa. Recordemos que nosotros los seres humanos somos muy de los sentidos. Nuestros sentidos comandan toda nuestra vida y muy pocas cosas, yo diría que ninguna de las cosas que nosotros entendemos, no hay cosa que no entre por los sentidos. Entonces, por eso Dios, el Padre del Cielo, ilumina o instruye o le da unas reglas o sencillamente inspira, la palabra que estaba buscando, a las personas que por siglos, o sobre todo los primeros padres, los primeros cristianos que poco a poco fueron confeccionando la misa tradicional, los inspira para que por medio de símbolos, incluso cada uno de los sacramentos tiene involucrados símbolos que también tienen un sentido profundo, ¿no?, que son efectivos esos signos. No solamente son signos o símbolos hechos de manera material o de manera gesticular o de manera natural, sino que también trascienden a la materia y tienen un efecto espiritual. Pues por eso es que la misa la antigua sobre todo, está cargada de simbolismo. Y cada una de las cosas que hace el sacerdote tiene que ser con precisión y que tiene que ser con mucha mesura, con mucho cuidado, con mucho delicado. No se puede
porque estamos hablando de algo que representa lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, por eso las rúbricas, es decir, los comandos que tiene que hacer el sacerdote, cada una de las cosas que hace la iglesia, sobre todo en los ritos antiguos, tiene que estar cargado de signos o símbolos visuales para que nosotros por ahí entre y ahí empezamos a tener fe. A veces ni siquiera nos los han explicado y entramos a una misa tridentina, a una misa tradicional, y quedamos prendados de la hermosura que hay ahí en esa misa, y aunque no los entendamos, quedamos atrapados y ahí nos sirve para la salvación. Más ahora pues con estas explicaciones, pues que ojalá entendamos más de lo que se trata, de que no es solamente algo por ritualidad, que no es algo por tradición de conservar lo que apegados a alguna cosa que no tiene ningún sentido o que se puede modernizar, no, sino porque fue calculada de una manera tan específica para darle tributo a Dios. La misa tridentina es, yo creo, que la oración más perfecta que la raza humana inspirada por Dios le ha podido entregar al Padre del Cielo por medio del sacrificio de Jesucristo. La misa nueva, yo repito, tiene validez todavía, pero no es tan rica en símbolos, no es tan rica en dádivas para el Señor, en acciones, en decirle que es lo máximo que nosotros tenemos, los seres humanos, es nuestro Dios, y que no hay cosa que nosotros le podamos retribuir a Él si no es por el medio del sacrificio de la misa. Y por eso esa misa tiene que ser lo más perfecta posible, nada de risas, ¿no? Es que estamos hablando de un sacrificio, el sacrificio que se repite en todas y cada una de las misas. Por eso no aplaudimos, por eso no echamos chistes, por eso el sacerdote no debería en ninguna de las homilías empezar con un chiste como se hace ahora, o tener cantos de modernos, o tener espectáculos circenses, o traer payasos como lo hemos visto, o traer pelotas de playa al altar, o cervezas o galletas o cosas así, ni siquiera cantar los cumpleaños, porque es que la misa no es para cantar cumpleaños, la misa es para decirle a Dios que le reconocemos como Dios, decirle que nosotros somos pecadores, reconocernos pecadores, decirle que le adoramos y que le aceptamos como Dios, decirle que estamos necesitados de su intercesión y de su salvación, y que agradecemos muchísimo ese sacrificio. Entonces, por eso es que esta misa está tan cargada de tanto simbolismo, y por eso es que esta misa quiere ser destruida. No es porque seamos mejores o no. La misa tridentina no es para darnos un baño de popularidad y decir que somos mejores, ni es para decir, ni es para darnos, como decía anteriormente en otro capítulo, no es para darnos estatus social, ni tampoco, y ni mucho menos para darnos estatus espiritual. La misa tridentina es porque sencillamente es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios Padre. Y mal haríamos nosotros en sentirnos superiores a cualquier otra persona cuando es absolutamente todo dado por Dios. Dios inspiró, Dios se sacrificó, estamos recibiendo un regalo enorme de poder participar en una misa tridentina si la tenemos a mano, porque se está acabando, y se está acabando poco a poco, y el ataque es muy fuerte, es para desaparecerla. De hecho, los satánicos, cuando celebran misas satánicas, celebran la misa tridentina en latín, pero al revés. No celebran la misa nueva. ¿Por qué? Porque está cargada de simbolismo, y entonces lo que hace el demonio es burlarse de ese simbolismo y la hace al revés, ¿sí? Pero es la misa tradicional antigua, no la nueva. Por eso es que el latín es tan importante en nuestras vidas, en nuestra religión. No es por guardar arcaicamente, apegarnos a una cosa que como un cacharro viejo, como un coche, como una casa vieja, no. Es porque sencillamente fue diseñada de la mejor manera para darle tributo a la Santísima Trinidad, empezando por el Padre, por el medio del sacrificio único y perfecto del Hijo, y bajo el auspicio, el amparo del Espíritu Santo. Entonces dejamos ahí por hoy. No nos queda más que agradecer al Padre del Cielo, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo, Defensor, Consolador, que nos siga protegiendo y que nos siga guardando la misa tridentina, que no la vayan a destruir, y que nos siga preservando de todos estos ataques como se han venido haciendo. Dios os bendiga. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén.